Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más al ciclo de las energías renovables en la vivienda. Para los que no me conozcáis o sea vuestro primer curso dentro del ciclo, mi nombre es Rubén Giner y soy el responsable del Departamento Técnico de GC Group España. Y durante esta tarde os voy a acompañar tomando nota de todas las dudas que puedan surgir para posteriormente enviarlas contestadas al finalizar el webinar vía correo electrónico. Para impartir esta formación hemos querido contar con Joan Ramírez, que es el gerente de la empresa Teslin. Teslin es una empresa que se dedica a la consultoría energética e ingeniería y especializada, entre otras muchas cosas, en el sector fotovoltaico. ¿Y quién mejor para formarnos, para mostrarnos el camino y aportarnos experiencia que una empresa que ya está en el sector funcionando durante muchos años? Joan, bueno, pues quería agradecerte enormemente el que hayas querido participar en esta jornada. Y antes de comenzar, como es costumbre, y viendo que hoy hay mucha gente nueva, querría explicar en qué ha consistido o en qué consiste el ciclo de la energía renovable en la vivienda. Este ciclo se ha compuesto de 15 formaciones o módulos en los que hemos ido viendo, vamos a ver hoy y veremos hasta finales de febrero, los diferentes elementos que constituyen una instalación desde el punto de vista de la eficiencia energética y, en este caso, desde el ámbito doméstico. Estas instalaciones que hemos estado viendo, estos equipos, son los que os muestro aquí en pantalla. Comenzamos hablando de aerotermia, de la parte de generación y de depósitos de inercia o separadores hidráulicos. Posteriormente pasamos a la parte de distribución, hablando de bombas circuladoras. Luego entramos en la parte de sistemas finales, que fueron los sistemas radiantes, el suelo radiante, y los fan coils y radiadores de baja temperatura. Estuvimos hablando también de los desfangadores y válvulas de equilibrado y todos los equipos auxiliares que suelen estar en las instalaciones de este tipo. Hablamos de la ventilación, de la recuperación de calor, de la regulación. Hoy hablamos de las instalaciones fotovoltaicas. La semana que viene tenemos la formación sobre solar térmica. Seguimos sobre el tratamiento de agua, iluminación y finalizaremos el ciclo de las energías renovables con el cargador del vehículo eléctrico. De esta manera, el quien haya seguido toda la línea argumental de los cursos, pues bueno, tendrá una visión muy general y completa de todos los elementos de las instalaciones objeto de las que hemos hablado. Y sin más, bueno, y agradeciendo vuestra atención, cedo la palabra a Joan y nos vemos al finalizar la formación. Joan, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rubén. Vale, perfecto. Se ve la imagen y se te oye genial. Toda tuya la formación. Bien. Antes que nada, agradecerte, Rubén, pues la invitación, ¿no? Y gracias también a todos los asistentes, pues para seguir formándonos en el ámbito de la eficiencia energética y especialmente en el autoconsumo, y más ahora que está de total actualidad, ¿no? El autoconsumo. Intentaremos hacer una jornada no muy técnica, pero sí dando una visión muy actual de cómo está el autoconsumo y cómo se va a desarrollar en los próximos años, ¿no? Bien, vamos a empezar. Perdonad. La verdad es que el autoconsumo este año, incluso con la situación actual que tenemos del COVID, aquí en España está creciendo, pero exponencialmente. Es decir, cada trimestre se están legalizando y se están haciendo nuevas instalaciones. Y esto es una muestra de que la transición energética no ha hecho más que empezar aquí en España, ¿no? Aquí vemos una fotografía. Esto es una imagen de un barrio, de una urbanización de aquí en Cataluña. Como estas fotografías hay miles en toda España. Aquí vemos un montón de apareadas con su piscinita, tal, no sé qué, un montón de tejados y no vemos nada, 2 casas con placas solares. Lo demás es techo desaprovechado. Y aquí vemos otra imagen. Esto ya no es aquí en España. Aquí vemos que todas las viviendas tienen sus plaquitas solares, ¿no? Entonces, hay un desfase temporal, ¿no? Porque esto que estamos viendo aquí ya hace muchos años que se está haciendo en Europa y, en cambio, aquí en España, pues tenemos esto. Ahora se está empezando a hablar de poner placas solares en las viviendas, del autoconsumo, pero hasta ahora no estamos encontrando nada. Cosa que en Europa ya
hay mucha historia en el autoconsumo, ¿no? Esto es otra fotografía aérea de un polígono industrial y lo mismo, grandes tejados, grandes cubiertas y 0 placas solares. Esto no es más que una imagen del potencial de superficie para poner placas solares. Cada vez va a ser más difícil generar en terreno, en suelo, y lo que hay que aprovechar es todos los tejados, que es una superficie sin uso, es una superficie hipotecada a poner instalaciones. Pues van a terminar todas las cubiertas llenas de placas solares, ¿no? Y al final esto va a participar de la generación distribuida. Es decir, tenemos que romper el esqueleto centralizado de generación, grandes plantas fotovoltaicas que generen, y vamos a hacer miles de pequeñas instalaciones que al final están en paralelo con la red. Es lo que se llama la generación distribuida, ¿no? Pues esto es una muestra del potencial que tenemos para poner placas solares, ¿no? Y aquí vemos una muestra de las instalaciones que se han registrado aquí en Cataluña. Esto es el gráfico de instalaciones que se han registrado en el ICA, en el Instituto Català de la Generalitat. Pero es que esto es idéntico en todas las comunidades, en toda España. Entonces, vemos cómo desde 2019, que se aprobó el Real Decreto 244, cómo las instalaciones han crecido exponencialmente. Y en 2020 hemos tenido el COVID. Aún así, el crecimiento es imparable. Además, durante este año, 2020, se han aprobado distintas normativas estatales, leyes y reales decreto, potenciando y estableciendo un marco de transición energética y leyes de cambio climático. Es decir, es que la emergencia climática está en las noticias, en los periódicos, día sí, día también. Entonces, esta emergencia climática ha hecho también que se aceleren muchas leyes y que la gente también sean conscientes de que la energía es un problema social y que tenemos que ser conscientes y comenzar a ser activos y proactivos con el uso energético, ¿no? Pero esto está muy bien, pero al final todo el mundo quiere ahorro en dinero. La sostenibilidad, ser más ecológicos, mirar por el futuro, cada vez tiene más peso, ¿sí? Son razones de fuerza que cada vez tienen más importancia, ¿no? Y más también con la gente joven, que ya suben con estos valores de lucha y de cambio, ¿eh? Pero siempre tiene que haber un ahorro económico también. Entonces, si se están haciendo tantas instalaciones es porque también tiene que haber un ahorro económico. Si no, no se harían, o se harían muy pocas, ¿no? Entonces, ¿qué es el autoconsumo? El autoconsumo, como su palabra bien dice, es autoconsumir la electricidad que estamos generando en el sitio donde se consume, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en poner unas placas solares en cubierta, un inversor y conectar al cuadro eléctrico de mi vivienda o de mi nave o de mi edificio, donde sea. Entonces, estas instalaciones tienen básicamente, las instalaciones de autoconsumo tienen básicamente estas tres partes. La parte de generación, la parte de placas solares, que aquí vemos pues unas placas montadas coplanares sobre teja en una vivienda. El sistema de montaje, el sistema de estructura, los sistemas de fijaciones, hay montones para cualquier tipo de cubierta. Cubierta inclinada, con teja, con pizarra, con sándwich, industrial, plana, con grava.
Es decir, cada tipo de cubierta tiene un montón de sistemas de fijación. En función de lo que se busque, pues se va a montar un sistema u otro. ¿Esto quién nos lo va a decir? Pues los distribuidores, los que venden material de estructuras. Al final, lo que se busca ahora mismo con todas las instalaciones es hacer instalaciones muy integradas en la cubierta, con poco impacto visual y con poca carga en cubierta, ¿no? O sea, con poco peso. ¿Cómo se consigue esto? Poniendo las placas de manera coplanar, en paralelo con la cubierta. Y si es una cubierta plana, con muy poca inclinación, ¿no? Es la manera de reducir sobre todo la carga por el impacto del viento, el impacto trasero. Ahora hemos visto estos temporales que ha hecho hace un par de semanas atrás, pues a ver, aquí en España, pues cuando sopla, sopla. Y si tenemos varias placas solares todas inclinadas, pues esto hace un efecto vela increíble. Entonces ya no se trata de montar las placas, sino de montarlas bien, con seguridad. Pues bueno, y aquí vemos perfectamente cómo estas placas de manera coplanar, pues quedan muy bien integradas en la cubierta, ¿no? Bueno, si necesitamos más potencia, se van a poner más placas solares. No hay más que esto. Luego, ¿qué tenemos? El inversor. El inversor es la caja mágica, es digamos que es el elemento al final más importante. El inversor es el aparato, es pura electrónica, donde se conectan las placas solares, el positivo y negativo de las placas que van seriadas, se ponen en serie, se conectan directamente al inversor ya. Ahora, muchos inversores ya llevan todas las protecciones de continua integradas en el inversor, con lo cual vamos a conectar directamente los paneles en la entrada de continua del inversor. Y el inversor, como os he dicho, es la caja mágica. Nos va a sincronizar con la red y los inversores hay monofásicos, trifásicos y simplemente nosotros vamos a salir con cable de alterna y vamos a conectar mediante unas protecciones de alterna, un magneto y un diferencial, protector de sobretensiones, y vamos a conectar directamente al cuadro eléctrico. De inversores hay cantidades, desde inversores monofásicos de 1 kilovatio, 1,5 kilovatios, 2, 2,3, 3 kilovatios, monofásicos para viviendas. Incluso hay microinversores, inversores más pequeños. Y luego tenemos toda la serie de inversores trifásicos y los inversores llegan hasta, si queremos, hasta 2 megavatios. Entonces tenemos muchísimos tipos de inversores. Y luego la conexión. Es decir, que a nivel eléctrico, en los autoconsumos, las instalaciones fotovoltaicas son instalaciones relativamente sencillas a nivel eléctrico. Bueno, y esto es lo que se está montando. Estos son los pequeños autoconsumos en viviendas. Aquí vemos, pues, 4 paneles policristalinos, monocristalinos. Ahora estamos teniendo ya paneles de 400, 450 vatios, cosa que hace unos años no teníamos estos paneles de tanta potencia. Aquí se muestra la evolución de la tecnología fotovoltaica, ¿no? Cada vez tenemos paneles más potentes del mismo tamaño. Normalmente ahora los paneles, estamos ya hablando de paneles de 400 vatios, 450, pero aún se siguen poniendo los paneles de 60 células que hacen 1,65 de altura por 1 metro de ancho, sobre todo en viviendas dentro de pueblos donde es difícil a lo mejor llegar a cubierta. Siempre es más manejable los módulos más pequeños para pasarlos, pues, para subirlos en el tejado, ¿no? Pero si tenemos tejados que son fácilmente accesibles, iremos a buscar los paneles de mayor potencia porque así vamos a necesitar menos placas, menos estructuras, menos fijaciones, menos soportes. Nos va a facilitar el montaje, ¿no? Pero bien, aquí vemos, pues, los paneles coplanares muy bien integrados y aquí vemos el inversor,
un inversor que en este caso está un inversor moral colgado en la pared. Los inversores pueden ir perfectamente en el exterior, tienen su IP para ir a la intemperie. Aún así, no es de más siempre intentar poner los inversores dentro de algún cuarto, de alguna sala, o si tienen que estar en el exterior, pues allí donde estén protegidos del polvo, la lluvia, la radiación solar. Más que nada, pues por simple lógica, ¿no? Al final, cuando dicen el mantenimiento preventivo, pues muchas veces es la lógica cuando lo instalamos, ¿no? Pero bien, vemos aquí el tubo donde va a llegar el positivo y negativo de las placas solares, se conectan al inversor y se sale con una manguera de 2,5, de 4, de 6 milímetros cuadrados en función de la potencia del inversor y se conecta a sus protecciones de alterna y de aquí iremos a buscar el interior de la vivienda en el cuadro. Pues bueno, vemos que no son instalaciones muy complicadas eléctricamente, ¿no? ¿Que tenemos cubiertas planas? Pues bueno, hay distintos tipos de estructuras para trabajar en cubierta plana. En cubierta plana todas ellas son estructuras autoportantes, estructuras lastradas, que van con unos pesos de hormigones, con unos lastres, y en función de la inclinación de las placas, si llevan deflectores o no, en qué zona estamos, si sopla mucho el viento o no, pues vamos a poner más lastre de formigón o menos. Esto nos lo va a decir el fabricante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí vemos estas dos fotografías perfectamente integradas, ¿no? Y se trabaja mucho ahora con estas inclinaciones muy pequeñas, de 8, 10, 15 grados. ¿Qué pasa? ¿Que se genera menos anualmente con estas inclinaciones? Sí. Pero bueno, pues vamos a poner 1 o 2 paneles más pues para generar lo mismo que si estuvieran inclinadas a 30, 35 grados, ¿no? Como el panel ha bajado tanto, el módulo ha bajado tanto de precio, pues que compensa el poner 1 o 2 módulos más, ¿no? Para generar lo mismo. Pero vamos a trabajar con estructuras muy planas. Los beneficios son muchísimos, a nivel estructural. Bueno, hay otros sistemas, ya no con estos bloques de hormigón y que se ponen directamente los bloques sobre la cubierta. Esto nos permite dar la orientación que nosotros queramos a los módulos y se ponen las placas fijadas directamente sobre estos bloques de hormigón, ¿no? Aquí vemos otra instalación sobre una cubierta de un edificio, ¿no? Pues bueno, nos vamos a encontrar esto, que las cubiertas pues no todas son rectas, no todas son perfectas. Y aquí vemos perfectamente los módulos cómo están muy ondulados, ¿no? ¿Pasa algo? Depende. Eléctricamente no pasa nada. A nivel visual, sí. Desde mi punto de vista, si esto es una cubierta que no se ve desde la calle, no tiene ningún impacto visual, pues no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema en trabajar con esta instalación. En cambio, si esto no es una instalación que sí que se ve desde la calle, que tiene un impacto, pues bueno, entonces a lo mejor vamos a cuidar un poco más cómo está terminado y vamos a intentar alinear muy bien los módulos, ¿no? Pero es por una cuestión de integración arquitectónica, ¿no? De cómo quedan integradas las placas en la cubierta. Lo digo porque al final la imagen sí que es importante, que los módulos estén bien centrados en la cubierta, bien alineados, pero no siempre se va a poder conseguir. Y más en tejados viejos o complicados, ¿no? Y aquí vemos muy bien cómo está la primera fila de placas separada de la sombra que podamos tener, ¿no? Es muy importante conocer bien las sombras, porque al final las placas solares son células seriadas que están conectadas en serie. Entonces, si las
las células fotovoltaicas están conectadas en serie, aunque tengan sus diodos de bypass y algunos elementos ¿no? para trabajar las sombras, si nosotros esta sombra nos come la mitad de las placas, pues vamos a tener una pérdida de producción, ¿no? Si además estas placas están en serie con las demás, pues bueno, esta pérdida de producción, esta caída de amperaje, se va a arrastrar con todas las placas siguientes, ¿no? Entonces, es muy importante conocer bien las sombras que podamos tener. Y esto, y como la placa solar ha bajado tanto de precio, pero tanto de precio significa que hace apenas 15 años, una placa solar de 200 vatios costaba más de 1.000 euros. Más de 1.000 euros, 200 vatios. Ahora 200 vatios, pues a lo mejor valen 50 euros. Es decir, que en 10-15 años ha bajado el precio de una placa de más de 1.000 euros a 50 euros. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a meter placa. Entonces, ahora ya no veremos casi nunca estructuras para orientar y buscar el sur en una cubierta que no esté mirando al sur. Entonces, las placas ahora mismo se ponen de manera coplanar y si la cubierta está mirando al sureste o al suroeste, pues las placas se ponen integradas en la cubierta con la inclinación y orientación que tenga la cubierta. Vamos a perder un poco de producción respecto al ideal, que es el sur, y con una inclinación de 30-35 grados. Sí, pues vamos a poner más placas. Entonces, a lo mejor tenemos que poner un 5 o un 10% más de paneles para generar lo mismo. Lo que pasa es que nos vamos a ahorrar poner una superestructura para buscar el sur, que al final va a ser mucho más costosa que instalaciones integradas coplanares como vemos aquí. Entonces, vamos a dejar también, esto es a criterio del diseñador, ¿no? Pero unos pequeños pasos para posibles mantenimientos, limpieza de módulos. No cuesta nada dejar unos pequeños accesos pues para estas tareas de mantenimiento, ¿no? Bueno, y aquí pues vemos perfectamente cómo estos módulos integrados de manera coplanar pues quedan perfectamente instalados en edificios ya más industriales, ¿no? Luego, también vamos a ver cada vez más en cubiertas planas estas dobles estructuras este-oeste. Y esto nos lo vamos a encontrar muchas veces, por ejemplo, en supermercados, en escuelas, en edificios donde tienen un consumo diurno, diario, pues, por ejemplo, o sea, tiene una curva de consumo que se parece mucho a la curva de generación, a la curva de producción solar. Por ejemplo, un supermercado. Esto lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en todos los Lidls. Los supermercados Lidl están montando estas estructuras, estas dobles estructuras este-oeste. Y lo que pretenden estas estructuras es, pues, digamos, dar anchura a la curva de producción, ¿no? Generar un poco más durante la mañana los paneles que están mirando al este y generar un poco más por la tarde los paneles que están mirando al oeste, ¿no? Pues bueno, son distintas soluciones que cada vez están saliendo. Y aquí vemos, pues bueno, más imágenes de cómo los paneles aprovechan todos los espacios posibles de la cubierta y quedan perfectamente integrados en el edificio, ¿no? Y aquí ya vemos una instalación industrial, sobre cubiertas en naves de hasta 1 megavatio, ¿no? Aquí justamente hay 1 megavatio. 1 megavatio son 1.000 kilovatios. Pues bueno, ¿cómo quedan perfectamente integrados, ¿no? En cubierta. Bueno, al final, estas instalaciones siguen el mismo esquema que hemos visto antes. Paneles solares. De aquí se irán a un inversor o varios inversores
y de allí vamos a conectar a nuestra instalación interior, ¿no? Bien, a nivel energético, ¿cómo funcionan las instalaciones o cómo las tenemos que entender? Aquí vemos una imagen de una fotografía, ¿no? De el balance energético entre la curva de generación que llamamos la curva de producción solar. Esto es la energía que nos genera nuestra instalación solar. Y esto de aquí es la curva de consumo, el perfil de consumo. Esto es la energía que consume mi edificio durante un día. Entonces, la curva de generación solar yo no la puedo controlar porque el sol sale a tal hora y se va a tal hora, ¿no? En invierno el sol pues tiene muy poco recorrido porque apenas hay horas de sol y en cambio en verano pues el sol sale a las 6 y se va a las 9, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay más horas. Pero bueno, esto no podemos hacer nada. El sol sale aquí y se va a esta hora. Lo que sí que podemos dar es altura la curva. ¿Cómo? Poniendo más placas. Cuantas más placas ponga, esta curva se hace más alta. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo tengo que cruzar con la curva de consumo. ¿Esto qué es? El consumo eléctrico que tiene mi vivienda o mi edificio. Y esto depende de cómo consuma el edificio. Entonces, si yo tengo un consumo como de este estilo, pues bueno, toda la energía que me queda por debajo de la curva de consumo será autoconsumo, será ahorro, será kilovatios hora que voy a dejar de pagar de la red. Y la electricidad, la energía, los kilovatios hora solares que me quedan por encima de mi consumo son excedentes, sobrantes. Entonces, si yo conozco la curva de consumo, me va a permitir dimensionar cuántas placas solares tengo para intentar tener los menos sobrantes posibles e intentar tener el mayor autoconsumo. ¿Por qué? Porque donde yo voy a tener mayor ahorro económico es cuanto más autoconsumo tenga. Porque el kilovatio que yo estoy pagando de red, de compañía, pues en una vivienda puede estar a cero con impuestos, o sea, precio final que paga la familia, pues podemos estar a hablar de 0,17, 0,18 euros el kilovatio hora. Los sobrantes, ahora la normativa te permite que la compañía te los pague, pero a un precio de unos 0,05 euros el kilovatio hora. Es decir, que nos los pagan, sí, pero muy poco, ¿no? ¿Y quién se encarga de hacer estos balances, estas cuentas? Pues el contador electrónico. Todo el mundo tiene ya su contador digital electrónico, que son contadores bidireccionales, ¿no? Tanto nos van a contar la energía que entra, que sale de la red. Entonces, a final de mes va a hacer un balance horario, y esto nos va a repercutir en la factura, ¿no? Bueno, decir solo que cada uno de vosotros, entrando en el portal web de su distribuidora, sea Endesa, Iberdrola o quien sea, depende de la zona de España, hay distintas distribuidoras, ¿no? Pero si tú te registras, puedes entrar dentro de tu contador electrónico de tu vivienda. O sea, tenemos derecho a entrar. Entonces, os invito a que quien no lo tenga hecho, que se registre en su distribuidora o a través de su comercializadora y que entre en su contador electrónico y puedas ver las curvas de consumo horario, ¿no? De tu vivienda. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos otra gráfica donde aquí tenemos ya esta curva muy más acotada, ¿no? Casi a minuto durante todo un día, la curva de consumo. Y aquí vemos la producción solar. Entonces, el autoconsumo sería
toda esta área de color azul que tenemos aquí. Es decir, un autoconsumo bastante pobre. Y todo lo demás que son excedentes, sobrantes. Lo que pasa es que en este caso es una instalación con baterías. Entonces, necesitamos poner más placas solares porque todos estos sobrantes no se van a la red, sino que se van para cargar la batería. Y esta batería de litio nos va a permitir descargar esta energía almacenada en la batería para consumirla durante toda la noche. Y en este caso no vamos a gastar nada de la red, de compañía. ¿Qué pasa? Que poner una batería, pues bueno, pues es caro, ¿no? No es barato. Pero bueno, que podemos hacer un autoconsumo total, sí que se puede, generando excedentes solares y almacenando esta energía sobrante en baterías. Pues aquí vemos una batería. Este sistema, que este es un Ampere Energy, pero hay distintas marcas, estos sistemas han evolucionado tanto que ahora tenemos lo que se llama todo en uno. ¿No? Está todo integrado en este equipo. Este equipo se cuelga en la pared. Esto hace 1 metro por 1 metro. ¿Y qué hay aquí dentro? Aquí dentro es un equipo compacto donde tenemos el inversor solar, la batería de litio y un sistema de gestión inteligente, ¿no? Un cerebro, digamos. Entonces, este equipo compacto lo cuelgas en la pared de tu casa y es tan simple como conectar las placas solares y la salida de alternas se conecta en el cuadro eléctrico de mi vivienda. Esto es el consumo de mi vivienda, donde está el cuadro eléctrico, conectamos nuestro equipo, nuestro inversor con baterías y esto está conectado a la vez a la red eléctrica. Entonces, ¿qué hacen estos equipos? Estos equipos gestionan la energía. ¿Cómo lo hacen? Pues primero están conectados a la meteo, a la previsión meteorológica. Estos equipos saben si mañana va a hacer sol o va a llover. Además, estos equipos también memorizan, llevan un contador de consumo, un analizador de redes y memorizan tu consumo. Entonces, si tú eres una familia, por ejemplo, que tienes un patrón de consumo muy, muy regular, es decir, pues mira, de lunes a viernes trabajamos y nos levantamos a las 7, desayunamos con los niños, tal, nos vamos a las 8, los llevamos al cole, yo me voy a trabajar, tal y cual, no sé qué, volvemos por la noche, ¿no? Entonces, el equipo memoriza esto. Entonces, cada día de la semana sabe el día siguiente cómo tú, en teoría, vas a consumir en tu casa. Además, sabe el día siguiente si va a hacer sol o va a llover. Y con esto, además, sabe el precio horario de la electricidad que tendrá el día siguiente, porque la tarifa del PVPC, la tarifa regulada del gobierno, el precio horario de la electricidad de mañana se publica hoy. Entonces, yo hoy puedo saber qué precio va a tener cada hora del día la electricidad. Y entonces, con todas estas variables, el sistema, no nosotros, el sistema, el equipo, gestiona los flujos energéticos y es él quien decide que el consumo de tu vivienda, si va a venir de la red, si va a venir directamente del sol con un autoconsumo directo o si va a venir de las baterías. Y además va a decidir si la energía solar, los sobrantes, si se van a almacenar en la batería o si se van a ir a la red o si vamos a cargar la batería de la red, por ejemplo, porque estamos en P2 y es más barato. Entonces, jugando con la discriminación horaria, o sea, con el precio distinto por horas, este equipo va a permitir gestionar la electricidad, ¿no? Y además, en un futuro, bueno, en un futuro no, quien tenga coche eléctrico también puede ser otro input a poner aquí.
Y el coche eléctrico al final será otra batería más bidireccional también. El coche se puede cargar, pero también lo puedes descargar, ¿no? Entonces, podremos enchufar aquí también el coche eléctrico y tendremos otro jugador más, ¿no? En este partido. Pero al final aquí vemos que estos equipos súper compactos, donde está el inversor fotovoltaico y la batería todo integrado, y además llevan esta inteligencia, ¿no? Estos equipos para gestionar de manera eficiente de dónde vamos a consumir en nuestra vivienda, ¿no? Entonces, viendo el ejemplo de antes, claro, si yo tengo una discriminación horaria, ¿no? Que la discriminación es un precio caro de la electricidad que va desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estas horas es cuando la electricidad es un poco más cara de lo normal. En cambio, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana es el periodo valle, la tarifa nocturna. Y en estas horas la electricidad es muy barata. Entonces, este equipo esto lo sabe y lo que va a hacer incluso es que a lo mejor por la mañana vamos a consumir de red, porque la electricidad es muy barata. Y toda esta energía solar se va exclusivamente a cargar la batería. Y la batería se dimensiona no para cubrir toda la noche, sino para cubrir la energía necesaria hasta las 10 de la noche, que es cuando va a entrarnos otra vez el precio barato. Estas horas, desde que ya no hay sol hasta que entra la discriminación horaria, esta electricidad es la más cara, ¿no? Entonces, yo voy a dimensionar una batería para cubrir esta energía y a partir de aquí voy a consumir otra vez de red porque va a ser más barato, ¿no? Porque la electricidad de red en discriminación horaria durante este año en PVC estaba alrededor de los 4 céntimos. Es decir, baratísima, baratísima. Porque con esto se consigue, pues, poner una batería más pequeña que si estamos pensando en dimensionar una batería para toda la noche. Claro, si queremos una batería para toda la noche, pues necesitamos unas baterías más grandes, también es mucho más caro, ¿no? Bueno, aquí vemos justamente, os muestro una curva del precio de una tarifa que tuviera la discriminación horaria en el PVPC. Esto es en mayo del 2020. Aquí vemos que toda la noche y hasta las 12 de la mañana el precio estaba por debajo de los 4 céntimos. Pensamos que el precio normal que se paga en una vivienda está alrededor de los 13 céntimos. Pues durante estas horas, la discriminación en PVPC durante todo el año estaba por debajo de los 4 céntimos. Claro, es muy barato, ¿no? Es muy difícil competir con baterías solares con este precio tan barato de la electricidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser muy realistas y muy sinceros con nuestros clientes, porque ahora hay mucha acción comercial por la web. Yo recibo anuncios de ponte placas en tu casa que te vas a ahorrar un montón de dinero. Cada día recibo un montón de anuncios de Endesa, de Iberdrola, de Holaluz, de Otovo, de Sotisolar, de Telefón, de todos. Ahora todo el mundo vende placas. Pero son muchas veces acciones comerciales, a veces un poco agresivas, que van a vender. Nosotros, que somos instaladores, somos ingenieros, somos los instaladores de confianza de nuestros clientes. Lo que tenemos que hacer es entender muy bien cómo funcionan las instalaciones de autoconsumo y ser muy sinceros con nuestros clientes. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí tengo un ejemplo de una factura de una familia normal en Tarrasa, con 5,75 contratados, con una factura
de 45 euros al mes. Si yo me pongo placas solares para autoconsumo, yo tengo que estar conectado a la red. Yo no me puedo desenchufar porque los inversores tienen que detectar red, tienen que estar conectados en la red. Si se va la luz de mi casa, este sistema no funciona, se va, porque por ley los inversores no pueden trabajar en modo isla. Es decir, que si la tensión de red se va, mi inversor se desconecta. Esto es por ley. Entonces, estos sistemas tienen que estar en paralelo con la red, con nuestro suministro. Entonces, el término de potencia, el término fijo, lo voy a seguir pagando. El impuesto también, el alquiler del contador también. Entonces, de una factura, lo único que yo me puedo bajar, reducir, es el término de energía. En este caso, yo podría llegar a hacer cero en estos 17,80 euros al mes. O sea que esta familia se va a ahorrar unos 200 y pico de euros al año, ¿no? Pues no hay más que esto. Claro, si una instalación solar con baterías le cuesta 12.000 euros, pues esto no lo va a amortizar en 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se están poniendo tantas instalaciones en viviendas? Pues gracias a una ayuda. ¿Cuál es esta ayuda? La bonificación del IBI. Cada vez hay más ciudades que bonifican el IBI. El IBI, esto depende de cada ayuntamiento. Y hay muchas ciudades que te bonifican pues un 50% durante 3 años, durante 5 años, pero hay algunas, por ejemplo, esto es en Montblanc, un pueblo de aquí en Tarragona, pues te bonifican un 50% del IBI durante 5 años y un 25% del IBI del 6º al 10º año. Claro, si una vivienda paga pues a 1.500 euros al año, pues le bonifican 750 euros durante 5 años. ¿Sí? Y luego un 25%. Es decir, que estamos hablando que ahora hemos hecho una instalación en Montblanc y la bonificación de IBI en estos 10 años el ayuntamiento se la ha valorado en 7.000 euros. 7.000 euros le paga el autoconsumo, pero tranquilamente, ¿no? Entonces, gracias a esta bonificación del IBI, se le paga el autoconsumo por sí solo. Luego, además, tendrá el ahorro por autoconsumo que haga. Pero se necesitan estas bonificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ciudades donde hay bonificaciones de IBI, van todas las empresas a vender autoconsumos. Todos. ¿Por qué? Porque necesitan de esta ayuda para que salgan los números, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas de las familias el perfil de consumo es antisolar. Durante el día, que es cuando hay producción solar, yo no estoy en casa, estoy trabajando, no tengo consumo. En mi casa, durante el día, solo tengo la nevera y el router. O sea, no consumo nada. Entonces, yo no me puedo ahorrar con autoconsumo en mi casa porque no tengo consumo durante el día. Entonces, para tener un ratio interesante de autoconsumo, tengo que tener consumo durante el día. Y esto en las viviendas es muy difícil. ¿Qué pasa? Que en cambio hay muchos edificios, naves, colegios, residencias, industria, que justamente trabajan durante el día. Es decir, que la curva de consumo pues es como esta, ¿no? Esto es una nave industrial, una curva de carga horaria de una nave. Empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y se van a las 8 de la tarde. Claro, este consumo sigue perfectamente la curva de producción solar. Entonces, aquí sí que será interesante, ¿no? Y vemos además que las curvas de carga las puedo monitorizar o las puedo conocer también por semanas. Y aquí veo que lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo.
lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Como durante la semana, ¿sí? Tiene consumos muy elevados, ¿no? Y luego en fin de semana no tiene consumo. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo puedo dimensionar una instalación solar para cubrir estos consumos de lunes a viernes, pero sábado y domingo yo seguiré generando lo mismo, pero no tengo consumo. Entonces aquí tendré excedentes. Estos excedentes, en estos casos, es cuando ahora te los puedes compensar, que te los paguen. Y al final de la factura mensual, pues vas a recibir una compensación por estos sobrantes, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Ya tenemos programas, esto es un programa de simulación, ¿no? O sea, desde el ordenador ya podemos hacer simulaciones. Desde el Google yo puedo trabajar y tener la nave real de mi edificio y ponerle las placas encima, ¿no? Y nos permiten ya los programas de cálculo poder ver cómo me van a quedar los paneles en mi edificio, ¿no? Entonces, todo lo que son cálculos de generación, de producción, de autoconsumo, cada vez tenemos estos programas más desarrollados que te permiten poner los módulos, ver cómo va a quedar, si va a afectar las sombras, cuánto voy a generar y hacer incluso distintas propuestas técnicas, ¿no? Bien, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos justamente una curva de consumo de un edificio industrial, de una nave, que está consumiendo, tiene potencias de 60, 70 kilovatios, y aquí vemos la generación fotovoltaica. El cruce de estas curvas, la curva de generación, la curva de producción con la curva de consumo, me da los balances. Lo que está de color gris es autoconsumo, es energía gratuita que no voy a pagar de red. Todo lo de gris es ahorro y lo que está en color verde son excedentes sobrantes que me los va a contar el contador electrónico y esto se va a la red y me los van a pagar. Pues aquí vemos la curva, la instalación solar muy bien diseñada, ¿no? En base al consumo. ¿Cuál es la clave? Conocer el consumo del edificio. ¿Y cómo se conectan esas instalaciones? Pues, bueno, instalaciones más grandes, pues se ponen paneles en serie, lo que se llama strings o cadenas. Un string o una cadena son distintas placas solares en serie. El inversor nos dice qué tensión máxima de entrada puedes conectar. La mayoría de inversores, pues estamos hablando de 1000 voltios en continua. Entonces, cuando nosotros ponemos placas solares en serie, vamos sumando voltaje, vamos sumando tensión. La tensión de una placa multiplicada por cuántas placas tengo en serie me da el voltaje final. Y este voltaje tiene que ser menor que el máximo que me dice mi inversor. Y cuando yo tengo una cadena, por ejemplo, de 15 paneles en serie, esto lo voy repitiendo tantas veces como yo tenga, ¿no? Y al final los paneles se llevan positivo y negativo al inversor. Este inversor ya hemos dicho que lleva muchas, la mayoría de inversores llevan las protecciones integradas y más los multistring, y la salida del inversor se conecta al cuadro. Entonces, los bloques a conectar son los paneles con el inversor o inversores, también se puede poner más de un inversor, y la conexión al cuadro de la vivienda o del edificio. ¿Que estamos haciendo una instalación más grande, una más industrial? Pues vamos a tener un inversor más grande, con más entradas, tendremos más strings, pero los strings se conectan en todas las entradas que tienen ya los inversores. Estamos hablando que ahora tenemos inversores multistring murales. Murales son que se cuelgan en un trozo pared de hasta 250 kilovatios. Esto hace unos años era impensable. Un inversor de 100 kilovatios pesaba
300 kilos. Ahora mismo tenemos inversores de 100 kilovatios que pesan 50 kilos. Y aquí tenéis uno hay los Sungrow de 250 en un trozo de pared. Es decir, que lo puedes poner en cualquier sitio donde se dice, ¿no? Y luego la salida, pues bueno, a lo mejor ya no tendremos un cuadro en una vivienda, sino tendremos que ir a conectar al embarrado de mi cuadro general o en un subcuadro, o incluso me podríais llegar a conectar, y más ahora que veremos las instalaciones colectivas, pues en el TMF1, TMF10, en el contador en el armario que tenga, ¿no? Bueno, técnicamente, eléctricamente, ¿qué les pasa a los paneles? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la curva tensión-intensidad de un panel varía, sigue esta curva, ¿no? Esto es la curva típica de un panel, de un módulo fotovoltaico. Entonces, la intensidad, los amperios, dependen muchísimo de la radiación solar, dependen del sol. Si hay sol, tenemos amperios. Si no hay sol, no tenemos amperios. Pero el voltaje, o sea, no depende de si hay sol o no, ¿no? Por eso, un día que esté totalmente nublado, con lluvia, no tendremos producción solar. O sea, la producción será cero. ¿Por qué? Porque si no hay sol, no hay amperios. Como la potencia es tensión por intensidad, pues si los amperios son cero, la potencia es cero. Pero el voltaje, si yo voy a ver el inversor, tendré voltaje. O sea, tendré las placas a 800 voltios. Aunque esté lloviendo y gris. ¿Sí? El sol afecta a los amperios, no al voltaje. ¿Y qué es lo que afecta al voltaje de mi panel? La temperatura. Y el voltaje de la placa solar se hace más grande cuanto más frío hace. Y el voltaje se hace más pequeño cuanta más temperatura tengo. Es decir, que en verano tendré voltajes mínimos y en invierno tendré voltajes máximos de mi módulo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo pongo los módulos en serie, tengo que comprobar que en verano, para cadenas cortas de pocas placas, que me lleguen a la tensión mínima de arranque del inversor. Porque el inversor hemos dicho que tiene una tensión máxima, pero también tiene una tensión mínima que tengo que llegar. Si no llego a la tensión mínima, el inversor no se pone en marcha. Entonces, con cadenas cortas de pocas placas, que tengo poco voltaje, tengo que comprobar que en verano, que el voltaje aún es más pequeño, voy a llegar a ese mínimo. Y en cambio, en invierno, tengo que comprobar que para temperaturas mínimas en invierno, no me voy a pasar y es en circuito abierto que se le llama, en circuito abierto, que es este punto de aquí, es este voltaje máximo, cuando no hay carga en circuito abierto, que no me voy a pasar de la tensión máxima que me dice el inversor, ¿no? Entonces, el rendimiento máximo de un panel, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería un día que haga sol y que haga mucho frío. Es cuando voy a encontrar rendimientos máximos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en verano, justamente, los paneles están muy calientes. En verano, las placas solares pueden estar perfectamente a 60-65 grados. ¿Qué pasa en verano? Que el rendimiento de una placa solar baja muchísimo por la pérdida de rendimiento por temperatura. Entonces, en verano hay un rendimiento muy, muy bajo de producción, ¿no? Por la temperatura. ¿Qué otra cosa nos afecta muchísimo a los paneles? Las sombras. ¿Qué pasa? Que esta curva teórica del módulo, que es esta curva azul, si tenemos una sombra,
como las células hemos dicho que están seriadas, esta curva se ve modificada. Entonces, el punto de máxima potencia, que es este punto de aquí, que es el punto de trabajo de máxima potencia de los módulos, que nos lo da el fabricante, y es el punto de trabajo que el inversor, con su algoritmo de MPP, que se le llama, ¿no? Este algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia hace trabajar los módulos aquí. Si yo tengo una sombra, este punto de máxima potencia se me traslada aquí. Entonces, esta sombra de este módulo que hace que esta curva sea esta, me va a arrastrar todos los otros módulos. Entonces, todos los módulos se van a comportar de esta manera. Entonces, cuando hay sombras, se tienen que conocer. Entonces, hay sistemas que son los optimizadores, que son estos aparatos electrónicos que se ponen en los módulos sombreados para modificar esta curva y digamos que minimizar el impacto que tiene la sombra en aquel módulo, ¿no? Los optimizadores. Pero si no, la primera regla de oro es que donde haya sombra no se ponen placas. Pero si tengo una sombra que me afecta, por ejemplo, en invierno, que es cuando tengo sombra, pero luego en verano ya no tengo sombra, pues bueno, hay soluciones, ¿no? Como los microinversores, los optimizadores o los inversores multistring que me permiten agrupar los paneles sombreados con distintos strings. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hemos visto aquí que los paneles se ponen en serie y forman lo que se le llama cadenas o strings, cuando se conecta, hay una regla de oro, que es que cuando se conectan strings en un mismo inversor, las cadenas tienen que ser idénticas. Idénticas en longitud, sin sombras, con la misma inclinación y con la misma orientación. Si yo pongo un conexional de módulos como esto, que tengo las filas idénticas, las puedo conectar con un inversor central que tiene una entrada o tiene un MPP. ¿Qué pasa? Que si tengo distintas placas con distintas orientaciones o inclinaciones, o tengo paneles con sombras, o puedo tener paneles con suciedad, o tengo paneles de distinta longitud, entonces tengo que trabajar con distintos inversores o lo que se le llama los inversores multistring. Que los inversores multistring son, digamos, 2 en 1 o 3 en 1. Un inversor con 3 MPPs sería como 3 en 1, 3 inversores dentro de uno, ¿no? Entonces, en cada MPP, que MPP son unas entradas, puedo poner módulos de distinta longitud o que estén orientados distintos, por ejemplo, este o este, o que unos tienen sombra y otros no. O sea, hay estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un colegio, esto es una fotografía, ¿no? Esto es un colegio y aquí tengo un edificio y aquí tengo otra cubierta. Y yo aquí quiero poner placas solares, ¿no? El sur está aquí abajo. En el Google Earth, en el Google Maps, el sur siempre está aquí abajo, ¿no? Entonces, si yo quiero poner los paneles buscando el sur, pues tendré que poner los paneles, ¿sí?, con filas dispuestas de esta manera. Como hemos dicho, esto ya no difícilmente se hace. ¿Qué es lo más lógico? Ir a buscar esto de aquí. Poner unas estructuras autoportantes siguiendo las líneas perimetrales del edificio. ¿Para qué? Pues para buscar esta buena integración, ¿no?, arquitectónica. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo, al final, un grupo de placas y aquí tengo
otro grupo de placas. Entonces, ¿cómo se trabajarían estas instalaciones? Yo puedo poner un inversor central y conectar todas estas placas y estas en un mismo inversor. ¿Qué pasa? Pues que como son edificios distintos, yo tendría que poner un inversor, pues por ejemplo, en la sala técnica del instituto y conectar todos estos módulos en el inversor, ¿no? Esto no se hace, porque esto implica tener que llevar voltajes de 800, 900 voltios por dentro del instituto hasta buscar el inversor. Entonces, se intenta evitar llevar voltajes en continua dentro de los edificios. Entonces, en estos casos, se pondría un inversor seguramente arriba en cubierta, ¿no? Entonces, todos los paneles, la parte de continua, se conectan directamente al inversor que está en cubierta y la salida del inversor ya es en alterna, será un inversor trifásico y entonces ya sí que lo puedo conducir por el falso techo, por una bandeja, hasta conectar en el interior, ¿no? Y entonces aquí en este caso, como tengo dos edificios distintos, pues aquí pondría un inversor, aquí pondría otro inversor y los conectaría eléctricamente en el punto de conexión en el interior del cuadro, ¿no? Del instituto, del colegio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta cubierta? Aquí veo que tengo las placas con distintas filas. ¿Por qué? Pues porque tengo en las cubiertas siempre hay pues salidas de humos, ventilaciones, bombas de calor, compresores, que hacen que yo no tenga, pues bueno, no pueda poner filas perfectas. Pues tengo que empezar a separar. Entonces, cuando yo conecte esto eléctricamente, por ejemplo, el dimensionado me dirá, tienes que conectar a 20 paneles en serie. Claro, empezar a conectar 20 paneles en serie me van a quedar de distinta manera, ¿no? Y puede ser que al final no me cuadre y necesite paneles más cortos. Entonces, aquí es donde tienen interés estos inversores multi-string, porque yo estamos hablando de que ahora hay inversores multi-string por ejemplo, de hasta 9 MPPs. O sea, que tengo 9 posibilidades distintas de conectar paneles, pues, con distinta inclinación, distinta orientación o de distinta longitud dentro de un mismo inversor, ¿no? Porque entonces me evito, me ahorro, por ejemplo, tener que hacer esto, poner 4 inversores distintos. Pero a veces me interesa poner esto, porque si yo pongo un inversor central, también necesito cables de salida de alterna más grandes. Entonces, si a veces desde mi inversor hasta que yo conecto en mi cuadro tengo mucha distancia, por caída de tensión, pues a lo mejor me voy a cables de 120, ¿no? Por ejemplo. Y claro, trabajar con cables de 120, pues a lo mejor es difícil. Entonces, a lo mejor por la dificultad de instalación y de paso de cables, me interesa trabajar con inversores más pequeños porque puedo ir con secciones más pequeñas. Entonces, bueno, depende de cada caso, tengo opciones, ¿no? Luego lo mismo, si tengo inversores centrales que tienen una entrada o un MPP o tienen una entrada de positivo y negativo, ¿qué necesito previamente para conectar todas las cadenas de módulos? Pues digamos una caja de empalmes, ¿no? Lo que se llaman cajas de strings o cajas de continua. Entonces, aquí vemos una caja de strings muy grande. ¿Qué es esto? Es una caja de conexiones donde aquí vamos a poner mediante estos fusibles de string todos los positivos y negativos de mis cadenas. Estos positivos y negativos de cadenas, de los paneles, se van a este embarrado de positivos y negativos donde se juntan en paralelo todos estos y aquí tengo un interruptor y un
positivo y negativo general que me recoge todos los positivos y todos los negativos de todas las placas, de todos los paneles, y se van con este positivo y negativo al inversor, porque son inversores centrales con una única entrada, ¿no? Lo digo porque cada vez se están haciendo instalaciones más grandes y hay mucho interés donde también en industrias y en industrias, ¿por qué? Porque tienen consumo durante el día. Aquí tenemos, por ejemplo, una industria, ¿no? Todo esto es un complejo, es una nave de una misma industria, una misma fábrica. ¿Qué se están pensando aquí? Pues poner las placas ya no en cubierta, sino sobre terreno. Es decir, que se están empezando a hacer muchas instalaciones de autoconsumo, pero ya no en cubierta, sino también en terreno. Y estas placas que serán ya estas estructuras sobre terreno, se van con una línea al consumo de mi industria, ¿no? De mi industria, de mi fábrica, lo que sea. Lo digo porque estas industrias, estas fábricas, aquí vemos unas curvas de consumo. ¿Qué tienen de interesante? Que todo el sector industrial o terciario, pero de grandes consumidores, pues claro, tienen potencias de 300, 400 kilovatios, ¿no? Y además tienen un funcionamiento de lunes a domingo. Y estos son curvas de consumo diarias, ¿no? Y aquí vemos distintas semanas o todo un mes. Claro, una industria o por ejemplo, yo qué sé, una residencia de ancianos, pues trabajan de lunes a domingo y cada día consumen igual, cada día. Entonces, dimensionar autoconsumos es muy interesante, ¿no? En estas instalaciones. Aquí vemos otra. Esto es una planta de tratamiento de residuos que tienen sus edificios y se está pensando en poner autoconsumo ¿dónde? Aquí lo vemos, sobre terreno, y aquí se van a poner 200, 300 kilovatios sobre terreno, pero se irán conectados con una línea para el consumo de todo mi fábrica o mi industria, lo que sea, ¿no? Porque no siempre tenemos que pensar en autoconsumo en cubiertas. A nivel de vivienda, cuando pensemos en poner placas solares, vamos a mirar la cubierta, pero también podemos pensar en el jardín, en la pérgola, en hacer un pequeño porcho para hacer sombra en la piscina o para hacer sombra en algunas ventanas. Es decir, que podemos buscar soluciones constructivas para aprovechar y hacer sombra y poner allí los paneles, ¿no? Bien, hasta ahora hemos visto un autoconsumo individual. O sea, me pongo autoconsumo para mi edificio, para mi fábrica, para mi vivienda. Pero, ¿qué nos permite la normativa? ¿Qué nos permite el Real Decreto 244? Nos permite el autoconsumo colectivo, el autoconsumo compartido. ¿Qué significa esto? Que para instalaciones que estén dentro de 500 metros en suelo urbano y de menos de 100 kilovatios, nos permite compartir el autoconsumo que nos hace una instalación solar. Es decir, imaginemos esto en una ciudad. Yo vivo aquí, ¿no? En un tercero segunda en este bloque. Yo propongo a la comunidad ponernos placas en la cubierta y los vecinos no quieren o bien no tengo espacio en la cubierta, o sea que yo no me puedo poner placas solares. Lo mismo este vecino, quien sea. En cambio, aquí tengo un colegio con una cubierta espectacular, una cubierta plana, sin sombras. Es perfecto para que se pongan placas aquí, ¿no? Pues bien,
¿Qué permite la normativa ahora? Permite poner placas solares en esta cubierta y que se las autoconsuma este mismo edificio, pero también cualquier consumidor asociado que esté dentro de 500 metros de la planta fotovoltaica. Es decir, que si esto lo veo desde el mapa, desde el Google, esta cubierta es esta de aquí. Aquí la vemos. Esto es en Tarragona. Este círculo son un radio de 500 metros. Entonces, cualquier suministro que esté dentro de esta redonda puede compartir autoconsumo con esta instalación, ¿no? Entonces, esto es fabuloso porque permite lo que se le llama montar ahora comunidades energéticas o hacer propuestas vecinales y entonces yo que vivo aquí en un tercero segunda me puedo poner un autoconsumo que esté aquí. ¿Y cómo se hace esto? Lo que la normativa dice, el autoconsumo compartido a través de la red de distribución. Entonces, no hay ningún cable que vaya desde las placas, desde el inversor, hasta mi vivienda, sino que estas instalaciones compartidas a través de la red, que se le llama, se pone una instalación solar con un inversor y se pone un contador. Y el contador se va directamente a la red. Entonces, este contador va a contabilizar la energía fotovoltaica de todos los días, toda la electricidad generada. Entonces, como yo tengo mi contador electrónico, la centralización de contadores del edificio, y este también tiene su contador electrónico, y este también tiene su contador electrónico, pues los contadores electrónicos pueden hacer este cruce con este contador de aquí y se le asigna un porcentaje de autoconsumo. Entonces, cada vecino se le asigna un porcentaje. Entonces, de todos los kilovatios hora que esto está generando, pues, por ejemplo, a este le va a tocar un 10%, a este un 10%, a este un 50% y a este un 20%. Entonces, de los kilovatios hora que esto genera, a este le tocan tantos kilovatios hora. Y este cruce de energías consumidas con el autoconsumo lo hace el contador electrónico. Pues claro, esto nos permite ahora abrir un montón de posibilidades con estos autoconsumos compartidos, ¿no? A nivel de viviendas o a nivel de ayuntamientos, pero también en polígonos industriales, ¿no? Compartir con distintas naves. Y en vez de que cada nave se ponga sus placas solares, pongo las placas en una nave que tenga, por ejemplo, una cubierta que sea fácil de trabajar y de allí voy a compartir con distintas naves colindantes, ¿no? Bien, para tener orientaciones de precios, más o menos, los precios de una instalación totalmente montada, o sea, llaves en mano, pueden estar por aquí, ¿no? Para tener una orientación. Es decir, una nave industrial pequeña, o sea, entendemos una típica nave, ¿no? Pues no sé, de 10, 15, 20, 30 kilovatios, pues una instalación de autoconsumo podemos estar hablando de 1 eurovatio pico, es decir, 30 kilovatios, 30.000 euros, totalmente montado, ¿eh? Con proyecto, todo montado. Es lo que se llama los euros vatio pico, ¿no? En una industria grande, es decir, si tenemos que hacer una instalación de por ejemplo, 300 kilovatios, pues las instalaciones ya baja el precio unitario y podemos estar hablando de 0,6, 0,7 euros vatio pico. ¿Sí? Entonces, una instalación de 100 kilovatios, pues a lo mejor cuesta 0,7, 0,8. Es decir, 100 kilovatios, pues no sé, 80.000 euros. Sí, pues ya hay unas orientaciones
muy, muy, muy realistas, ¿eh? Y en vivienda, pues bueno, en vivienda es más complicado porque es más difícil trabajar en vivienda que en muchas naves. Además, muchas viviendas son complicadas. Tienen sombras, es difícil llegar a la cubierta. Luego es difícil comunicar las placas solares con el inversor y llegar al cuadro eléctrico de mi vivienda. Entonces, el precio en viviendas es un poco más elevado, ¿no? Pero bueno, para tener una orientación podemos estar hablando de 1,5, 1,7 euros el vatio pico. ¿Sí? Es decir, que una instalación de 2 kilovatios en una vivienda, en un chalet, pues bueno, totalmente montada, pues por 3.500, 4.000 euros, pues está montada, ¿no? Entonces, estos ratios, pues a veces nos pueden ayudar a dar unos precios orientativos de lo que le puede costar una instalación a un cliente, ¿no? Y bueno, cuando se ponen baterías, ya hemos dicho que se dispara el precio porque las baterías siguen siendo caras. Bien, ¿qué pasa? El 1 de abril de este 2021 será un momento importante porque va a entrar en vigor la circular 3/2020 que se aprobó el año pasado. Esta circular va a cambiar los peajes y cómo se van a facturar la manera de facturar, ¿no? Hasta ahora, todas las instalaciones de más de 15 kilovatios, un peaje de acceso 3.0, tenía 3 periodos, ¿no? P1, P2, P3. Pues bien, ahora esto entrará en vigor el 1 de abril del 2021. Todas las instalaciones tendrán 6 periodos. Van a pasar de 3 a 6. Y además, las potencias contratadas tendrán que ser iguales o crecientes con su periodo anterior. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora, la mayoría de instalaciones terciarias e industriales van a tener un precio distinto de la electricidad en base a los distintos meses del año, y la electricidad será distinto durante las horas de un día. Pero es que, no, o sea, cada mes esto va a cambiar. Y sabiendo que P1 es el más caro y P6 es el más barato. ¿Por qué lo digo esto? Porque en verano la fotovoltaica, ¿cuándo produce? Pues produce en estas horas del día. Y en invierno, pues la electricidad es más, ¿no? La curva de generación es más pequeña. A las 5 de la noche ya no hay sol. Entonces, durante cada mes, estos son los periodos que nos van a facturar. Esto no está en base a estos nuevos horarios, pero tendremos algo así. Lo digo porque cada hora la electricidad tendrá un precio distinto. O sea que el valor de autoconsumo no será lo mismo, depende de qué meses. Lo digo porque es cuando va a entrar, será muy importante ya no poner placas solares para un autoconsumo, sino gestionar y controlar la energía. Gestionar, controlar estos flujos energéticos. Porque me puede interesar, por ejemplo, activar, desactivar cargas, depende de qué hora sea y depende de qué hora, de qué mes. No será lo mismo en mayo que en diciembre. Entonces, ya, o sea, nos tenemos que empezar a quitar de la cabeza que nosotros somos consumidores pasivos. Es decir, yo pago mi contador, mi luz, y yo consumo. Y consumo como un robot. Pues no. Cada vez tendrá más importancia el consumo dinámico, digamos, activo, proactivo, responsable. Entonces, yo lo podré hacer como de manera gratuita, como cambiando hábitos, cambiando horarios de trabajo, cambiando horarios de consumo, ¿no? O sea, modificando mi curva horaria de consumo. Pero también lo podré hacer mediante tecnología. Entonces, con
con contactores, con estos gestores de carga, con estas monitorizaciones de consumo, yo podré activar o desactivar cargas. Y podré, por ejemplo, que se ponga en marcha una resistencia de un termoeléctrico, pues cuando el sistema me lo decida. ¿Cuándo será? Cuando tenga la electricidad barata o cuando tenga excedentes solares. Entonces, esta gestión de la energía, esta gestión de la demanda va a ser cada vez más importante. Bueno, en resumen, el autoconsumo que, quien dice hace 2 años no había autoconsumo en España porque teníamos el Real Decreto 900-2015 que aprobó el Partido Popular, que era el impuesto al sol, tener que poner o sea, era una normativa muy mala, no había autoconsumo prácticamente. En 2 años, o sea, ahora tenemos una normativa muy estable y muy favorable para el autoconsumo. Además, la emergencia climática ha hecho que cada uno de nosotros se le haya despertado el chip de la responsabilidad energética, del uso responsable de la energía, ¿no? Además, cada vez hay más presión social para que las empresas pues sean sostenibles. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo cada vez más hoteles o campings o supermercados que se están poniendo placas solares, sí porque hay un ahorro económico en la factura, pero también por la presión. Porque, por ejemplo, pues un alemán o un holandés, para que vaya a un camping, pues va a exigir que este camping tenga sus placas solares, que haga reciclaje de agua, que haga tratamiento de residuos. O sea, que va a exigir que este camping tenga valores sostenibles y de responsabilidad energética y ecológica, ¿no? Es decir, que estos valores corporativos, esta imagen, estos sellos ambientales, cada vez también tienen más valor, más valor. Luego, la tecnología fotovoltaica es una tecnología muy robusta, fiable, conocida y además muy económica. Ha bajado muchísimo el precio. Entonces, estas instalaciones con autoconsumo del 100%, es decir, que toda la energía que se genera solar se autoconsume, estamos hablando de amortizaciones de paybacks de 6 años. O sea que la amortización de una instalación se consigue simplemente por el autoconsumo con 6-7 años, ¿no? Y si tenemos algún tipo de ayuda, de bonificaciones de IBI, de IAE o de lo que sea, pues bueno, podemos conseguir bonificaciones a amortizaciones, paybacks de 4 o 5 años, ¿eh? Además, estas posibilidades del autoconsumo colectivo hace también que cada vez haya más iniciativas de compartir autoconsumos a nivel doméstico, como también a nivel de ayuntamientos y a nivel de polígonos industriales. Es decir, que se nos abre unas posibilidades con el autoconsumo compartido y colectivo, pues muy importante, ¿no? Además, que a nivel de gobierno, a nivel de Europa, los compromisos de que en 2050 seamos 100% renovables, esto lo ha firmado todos los países. Y el primer objetivo, la primera cuota que se tiene es el 2030. Entonces, para llegar a cumplir estos objetivos, la fotovoltaica tiene que crecer, pero muchísimo más de lo que lo está haciendo ahora. Es decir, que esto es imparable. Cada vez estamos montando más instalaciones que el trimestre anterior. Y esto seguirá así. Con lo cual, la transición energética ha empezado. El cambio climático
ya no es una teoría, sino lo estamos tocando cada día, ¿no? Y esto se ha traducido en unas leyes y reales decretos que ya no hay marcha atrás. Es decir, que el autoconsumo es ahora mismo una oportunidad de trabajo, de negocio súper interesante para todos aquellos que se dediquen a las instalaciones. Quien ya se dedique, pues a seguir trabajando con esto, y quien no se dedique al autoconsumo es que yo no lo toco, es que yo no es mi sector, porque nosotros solo hacemos clima o nosotros solo hacemos un tipo de instalaciones, pues que se apunten al carro del autoconsumo, porque el autoconsumo es interesante para todo tipo de clientes, tanto a nivel doméstico, porque hay estas ayudas de bonificaciones de IBE, pero también en todos los sectores. Entonces, por ejemplo, las empresas que se dedican al clima, justamente tienen clientes, o al frío industrial, tienen clientes que tienen mucho consumo y justamente en verano, ¿no? Entonces, proponerles tú un autoconsumo y una gestión energética, pues es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y además, cada vez hay también múltiples opciones de financiación. O sea, ya no hace falta que el cliente asuma con la inversión. Hay lo que se conoce como contratos PPA, donde yo le puedo montar la instalación al cliente y él no la va a pagar, la pago yo. Yo asumo la instalación y se firma un contrato de venta de energía a largo plazo y el cliente me va a pagar por la energía autoconsumida a un precio pactado. ¿Sí? Pues hay opciones de esta. Y también opciones de financiación colectiva, participativa, ciudadana. Entonces, hay comunidades energéticas, estas instalaciones colectivas en ciudades, que la financiación es también participativa y colectiva, ¿no? O sea, hay muchas opciones que se están innovando y están saliendo, ¿no? Pues bien, por mi parte lo podemos dejar aquí. He intentado hacer un resumen digamos, reflejando el potencial y el gran momento que tenemos ahora para el autoconsumo, que esto no ha hecho más que empezar. Nosotros, que llevamos muchos años trabajando con energía solar, estamos viendo esta inercia y esta ola de transición energética, pero es que esto no tiene límite, o sea, va a seguir imparable. Entonces, os animo a todos a que empecéis a trabajar con el autoconsumo, quien no lo esté haciendo, y que siempre tengáis el apoyo de los distribuidores. Los distribuidores son quien venden material, son quien conocen el material y tienen sus departamentos técnicos, sus departamentos comerciales para ayudaros y apoyaros en cualquier tipo de propuesta, de oferta, y la que mejor se adapte. Ellos trabajan cada día con autoconsumo, con fotovoltaica. Entonces, los distribuidores son vuestros agentes de confianza y tienen todo el conocimiento, ¿no? Entonces, sobre todo, que no haya miedo en hacer instalaciones. Y el tamaño no importa. Muchas veces es más fácil hacer instalaciones de 200, 300 kilovatios en una nave que no hacer 5 kilovatios en un chalet. A veces es más complicado, ¿eh? Un chalet pequeño que una gran nave. Bien, pues por mi parte lo podemos dejar aquí. Gracias a todos, gracias a Rubén, a Teclisa, a todo el grupo para haber montado este pequeño webinar. Gracias también a vosotros por el interés en el autoconsumo. Y repito, en animaros a todos en que las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo van a seguir adelante, pero durante años y años y años. Esto es imparable. Muchas gracias a todos. Iván. Hasta pronto.
Joan, muchas gracias. La verdad ha sido muy interesante. Y gracias por la atención y la asistencia de todos. Como habréis visto, es un mercado que está en alza y que, bueno, ya es el futuro. Nosotros como distribuidor lo notamos porque diariamente también recibimos solicitudes de compra de este material. Por lo tanto, animaros. Nos tenéis a Teclisa, Sia Biosca y GC Group para lo que necesitéis. Y nos vemos la semana que viene para todo el que quiera conectarse en una formación sobre también solar, pero en este caso térmica. Sin más, agradeceros la asistencia y damos por finalizado el webinar.